acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, como he dicho antes, es un privilegio que estemos todos reunidos alrededor de la palabra del Señor. Y vamos a seguir con este curso de discipulado y membresía. Y hoy vamos a tocar el tema 2, el módulo 2. Pero quiero refrescaros la memoria de lo que vimos la semana anterior. Vimos en primer lugar cómo crecer en la fe. Tanto el cristiano recién convertido, que ha entregado su vida en este año, como el cristiano que lleva muchos años en el Señor y que es un creyente de años y maduro, todos tenemos que crecer día a día en nuestra fe, madurar, ¿sí? Y todos, como dije la semana pasada, estamos en ese proceso de santificación progresiva. Y hasta que no seamos glorificados, en ese momento escatológico futuro, pues estamos en ese proceso y todos fallamos, caemos, pecamos, ¿verdad? No somos perfectos, pero estamos en ese camino de santificación. Y para crecer en nuestra fe cristiana, vimos que necesitamos algunos elementos indispensables. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios. Y vimos de que hay que leer la Biblia, hay que escudriñar las Escrituras, meditarlas y aplicarlas a nuestra vida personal. No podemos crecer en nuestra vida cristiana sin la Biblia. Es imposible. Siempre seremos niños en la fe. Por tanto, la Biblia es indispensable en nuestro caminar diario. También la oración, orar cada día. Ya vimos de que tenemos dos medios de gracias para tener comunión y relación con el Señor: la Biblia y la oración. Cada día tenemos que dedicar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de su palabra y también orar, buscar el rostro del Señor día a día, para tener esa comunión, ese encuentro personal con el Señor. También vimos la importancia de la iglesia local. A veces, hermanos queridos, en nuestro ambiente cristiano evangélico, como que se ha dado poca importancia a la iglesia local, pero tiene una importancia tremenda en el plan de Dios, ¿sí? Por tanto, no podemos cumplir la voluntad de Dios al margen de una iglesia local. Es imposible. No es que yo escucho alabanzas en casa y leo la palabra. Muy bien, eso es estupendo, pero debes congregarte, ¿sí? Y las Escrituras nos exhortan a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por tanto, un creyente debe regularmente congregarse para tener comunión con los hermanos, para ser alimentado a través de la exposición de la palabra de Dios y buscar todos juntos el rostro del Señor. Muy bien. Vamos a la página, creo que es 17. Sí. Aquí en el módulo 2, donde vamos a ver de forma breve y sencilla. Ya dije el día anterior que no es una escuela de teología profunda, no es el motivo tampoco. Son algunos elementos básicos de nuestra fe cristiana, que todo cristiano que ha puesto su fe en Cristo debemos conocer y aplicar en nuestra vida personal. Vamos a ver algunas doctrinas fundamentales. Ahora, el objetivo de este módulo es profundizar en nuestra fe evangélica mediante el estudio de las doctrinas cardinales, doctrinas fundamentales, tal como se encuentran en nuestra confesión de fe. ¿Vale? Todas las iglesias tienen una confesión de fe, ¿sí? Ahora, la iglesia, nuestra iglesia local, esta iglesia local también tiene su confesión de fe, ¿verdad? Y en su carácter confesional fundamenta sus acciones en las siguientes doctrinas que vamos a ver. Y estas doctrinas que vamos a exponer, querida iglesia, deben ser aceptadas sustancialmente por todos nosotros, por todos los miembros, y también deben inspirar e impactar en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida. Hermanos queridos, la doctrina influye en nuestras vidas, ¿sí? Por tanto, si no conocemos bien la doctrina, no vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Doctrina y praxis y práctica cristiana van de la mano. De ahí la importancia de conocer la sana doctrina para vivir una vida sana, una vida que dé gloria a Dios y que honre su santo nombre. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué necesitamos una confesión de fe? Si ya tenemos la Biblia. Sí, pero es que la confesión de fe, pues, las doctrinas y enseñanzas
de nuestra confesión están basadas en la Biblia, que es la regla de fe y conducta. Aquí leemos lo siguiente, ¿no? Una confesión de fe declara y defiende la verdad. La Iglesia, en 1 Timoteo 3:15, se nos dice que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, cada iglesia local, estimados hermanos, tenemos todos la responsabilidad ante el Señor de conservar, enseñar y transmitir la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. El mundo habla de verdades y que no existe la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Por tanto, la Biblia es verdad absoluta. Nuestra confesión de fe resume, por tanto, las verdades de las Sagradas Escrituras. Decir, por ejemplo, yo creo en la Biblia, no es suficiente. Porque también, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que creen en la Biblia. Los mormones creen en la Biblia. Pero eso no es suficiente. ¿Sí? Hay que ir un poquito más allá. La confesión de fe, hermanos, hace explícito qué es lo que piensas sobre la Biblia. En segundo lugar, una confesión de fe sirve de norma para nuestra unión como cristianos. Unión como cristianos. Recordemos lo que vimos también la semana anterior, que la Iglesia debe guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4. Por tanto, los miembros de esta Iglesia, ¿verdad?, y de cualquier iglesia local, debemos estar unidos, unánimes, guardando esa unidad del Espíritu, tal como se nos presenta en la palabra de Dios. Y una confesión de fe, hermanos queridos, protege a la Iglesia de divisiones doctrinales y controversias para poder todos juntos trabajar juntos en armonía. ¿Sí? En tercer lugar, por ejemplo, una confesión de fe nos identifica con el cristianismo histórico. Hermanos queridos, esta iglesia local no es una secta, no somos una secta, ¿sí? Eso queda claro por todos, ¿verdad? Nuestras doctrinas están basadas en la palabra de Dios. Creemos lo mismo que creían los cristianos del siglo I y a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Por tanto, nuestra confesión de fe nos protege de herejías, de falsas enseñanzas y nos facilita, ¿verdad?, que la doctrina de la iglesia está bien sujeta a la palabra de Dios. Ahora, comencemos en primer lugar a ver algunos de esos elementos fundamentales de la fe cristiana, de nuestra fe como cristianos. Aquí todos tenemos que estar de acuerdo. O sea, aquí no hay titubeos. No es que yo tengo otra postura. Si tienes otra postura, vamos a examinarnos. ¿Sí? Son doctrinas básicas que todo hijo de Dios cree. Aquí no hay segundas posturas. ¿Sí? Pentecostales, bautistas, asambleas de Dios, asambleas de hermanos, todos tenemos que creer en estas verdades, porque se desprenden de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, encontramos el tema de Dios, la doctrina acerca de Dios. Dios es uno. Dios es uno. Por tanto, esta confesión dice que creemos en un solo Dios, vivo y verdadero, creador del cielo y la tierra, que es glorioso y santo, digno de toda adoración. Ahora bien, este Dios, que es uno, no hay dos dioses, no hay tres dioses, es un solo Dios vivo y verdadero. Pero este Dios vivo y verdadero es un ser que existe eternamente en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, las tres personas son coiguales, es decir, son iguales en dignidad, en atributos. ¿Sí? Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. El Padre es inmutable, lo mismo es Cristo y el Espíritu Santo, y así con todas las perfecciones divinas. Estas tres personas divinas son iguales en perfección y santidad, gloria, atributos, naturaleza, ¿verdad?, esencia. Pero, eso sí, cuando leemos la Biblia encontramos que cada persona divina cumple un rol, cumple un trabajo dentro del seno trinitario, dentro del plan de salvación. Por ejemplo, muy sencillo, pongo un ejemplo.
El que nos escogió, el que escoge a un pueblo para su gloria, es Dios el Padre. Principalmente es Dios el Padre. El que llama a salvación es Dios el Padre. El que salva, ¿quién es? Cristo. Cristo es el único salvador de los hombres, aunque evidentemente las tres personas salvan al ser humano. Pero dentro del seno trinitario, cada persona divina cumple un rol, una función. El Padre escoge y llama, incluso el Padre diseña el plan de salvación. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo. Es el Padre quien decide salvar al hombre. Si bien en esa decisión están involucradas las tres personas de la eternidad. El Padre escoge, llama, Cristo salva y el Espíritu Santo, por ejemplo, hace nacer de nuevo, regenera y santifica a aquel que pone su fe y confianza en Jesucristo. Ahora vemos, por ejemplo, ya en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos ya que Dios es el creador de todo. Dice, en el principio creó Dios. No dice dioses, ni nada por el estilo. Dios. Aquí ya se nos enseña el monoteísmo, es decir, un Dios vivo y verdadero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, en este hagamos, en este plural, podemos ver a la luz del Nuevo Testamento que hay un consejo trinitario. Es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en consejo para crear al hombre a su imagen y semejanza. También encontramos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Aquí encontramos, podemos decir, el dogma por excelencia de los judíos, pero que también es una verdad fundamental en el cristianismo. Y es la siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son dos, no son tres, es uno. ¿Sí? Pero este Dios que es uno, en esencia, en naturaleza, es tres en personas. Y por ejemplo, encontramos algunos textos claramente trinitarios. Por ejemplo, la fórmula bautismal en Mateo 28:19. Dice así la Sagrada Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente hay un nombre. Un nombre. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También encontramos, por ejemplo, algunos versículos que no están aquí, pero lo podemos ver. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí encontramos un texto claramente trinitario. Dice así, primera de Pedro 1, 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre, ¿de quién? De Jesucristo. Aquí está Dios el Padre, escogiendo, eligiendo, el Espíritu Santo, también santificando al creyente, y ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. También encontramos un saludo paulino en 2 Corintios, al final de la carta, capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Estos textos del Nuevo Testamento nos muestran claramente que Dios es uno en esencia, es un ser que existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, este Dios vivo y verdadero es el único creador. Hermanos, solamente Dios es el creador. Este universo tan bello, tan profundo, tan vasto, no es el resultado de una evolución al azar, como algunos científicos enseñan. Tampoco es el resultado del Big Bang. ¿Sí? Esas teorías van en contra de la Biblia. La palabra de Dios enseña, aunque es cierto que los colegios, ¿verdad? Los colegios, otro día me decía mi hija, la Vicky, que enseñaban que el ser humano viene del mono. ¿Sí?
Eso pues a nosotros nos ofende un poco esa idea, porque atenta contra la verdad de la palabra de Dios. Todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Como yo muchas veces he dicho, desde el gusano más vil hasta la galaxia más remota, más grande, o hasta el ángel de más elevado rango, Dios es el creador de todo. Él creó cielos y tierra, ángeles, incluso los ángeles caídos fueron creados por Dios, los seres humanos, los animales, todo cuanto existe. No hay nadie como Él. Dios es incomparable, es único. Leemos, por ejemplo, en Isaías, capítulo 43, versículo 10, lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pasaje es un ataque directo a la teología de los testigos de Jehová. Un ataque directo. Y de hecho, es este pasaje donde ellos cogen el nombre de testigos. Pero es un ataque también a su doctrina, a su teología. ¿Qué ignorancia tienen estos, verdad? ¿Qué ignorancia al negar? ¿Su doctrina cuál es? La doctrina de los testigos de Jehová, ¿cuál es? Sí, pues muy bien, Antonio. Lo aclaramos. Por ejemplo, bueno, enseña muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de la teología. No. Pero de otras cosas, por ejemplo... Lo que hablamos, del tema que hablamos. Exactamente. Los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, que Cristo es un Dios, pero inferior, y que fue creado. Pues aquí dice la Biblia, dice Dios el Padre, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Sí? Entonces, Cristo es eterno. Ellos consideran que Cristo es una persona diferente a la del Padre. Sí. Fuera del Padre. Exactamente. Y además niegan su deidad. Su deidad. O algunos dicen que es un Dios, pero rebajado, como los arrianos enseñaban en el siglo IV. Pero aquí la Biblia dice que no fue formado Dios, ni antes ni después. ¿Sí? Y ellos dicen que es un Dios rebajado, o un Dios creado. No sé, que Dios no ha creado un Dios ni antes ni después. ¿Sí? Si Cristo es Dios, es eterno. ¿Sí? Dice 1 Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este pasaje pone de relieve que Dios es el creador de todo. Todas las cosas proceden de este Dios único, vivo y verdadero. Ahora, si comenzamos a estudiar los atributos de Dios, pues nos daría para meses, ¿sí? Pero todos sabemos bien, por ejemplo, aunque aquí no está en las notas, que Dios es soberano, ¿verdad? Y significa de que Dios es el jefe supremo del universo. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque Él es el soberano. Y Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Es el soberano del universo. Es el jefe supremo del universo. Y tiene el control absoluto de todas las cosas. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos queridos. A veces se nos ha pintado un Dios casi que mediocre. Este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único soberano. Único soberano. Inigualable Dios, único Dios, vivo y verdadero. También es omnipotente, su poder es infinito, todopoderoso, ¿sí? Es omnisciente, su conocimiento es total, perfecto y absoluto. Inequívoco, no se equivoca nunca. Así es, este es el Dios de la Biblia. También es inmutable, Dios no puede cambiar ni cambiar. Yo hoy te digo una cosa y mañana me puedo retractar. Somos volátiles. Dios no. Todas las promesas que Dios ha pronunciado se van a cumplir sí o sí. Porque Él es fiel, Él es veraz y Él es inmutable. Qué glorioso es creer en este Dios, ¿verdad? Cuánta confianza, hermanos. No estamos en manos de hombres, de gobernantes.
Estamos en las manos de este Dios admirable, glorioso, en poder, majestad y soberanía. También encontramos, por ejemplo, un atributo que creo que es el atributo que más destaca la Biblia. Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Creemos, por tanto, que nuestro Dios es puro, perfecto y sin tinieblas. En el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 11, leemos lo siguiente. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y en el texto clásico del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, vemos a esos seres angelicales, a esos serafines, que el uno al otro se daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo, santo, santo. Lo cual significa que es santísimo. ¿Sí? Los hebreos, cuando querían decir la máxima expresión de una palabra, la repetían 3 veces. ¿Sí? Santo, santo, santo. No significa que Dios sea 3 veces santo. Dios es infinito en santidad. Su santidad es infinita. Es el Dios de la Biblia. En el Salmo 99:9 también se nos dice lo siguiente: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 5, leemos: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa metáfora que utiliza Juan, luz, ¿sí?, tiene que ver con santidad. Cuando dice la Biblia que Dios es luz, está hablando de que Dios es puro, es santo. Lo cual nos enseña la palabra de Dios que Dios es santo en diferentes aspectos. En primer lugar, es santo porque está separado de todo. Él es el Dios altísimo. Él es el Dios que habita en la santidad. Dios no depende de la creación. Dios está por encima. ¿Sí? Pero también encontramos otro aspecto que es la santidad moral de Dios. Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado. Eso lo enseña la Biblia. Vamos a observar. Dios es puro. Él es perfecto. Otro atributo que queremos resaltar es la gracia de Dios. Qué atributo tan glorioso, ¿verdad? Si no fuese por la gracia de Dios no estaríamos ni aquí en el día de hoy. Quizás estaremos ya condenados, o muertos, o a saber dónde. Por la gracia del Señor. Por ese regalo inmerecido. Dice el manual: creemos en la elección divina, donde Dios, por pura gracia, regenera, santifica y salva a un pueblo escogido. Hermanos queridos, esta gracia excluye toda jactancia. Hermanos, nosotros no hemos hecho nada para ser salvos. Simplemente hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y ahora sí, la fe es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2. ¿Qué hemos hecho nosotros? Si Dios ya en la eternidad pasada, antes de crear cielos y tierra, Dios ya nos escogió. Dios ya diseñó un plan salvífico. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Quiero matizar algo, estimados hermanos. Todo lo que enseñamos y decimos no está basado en confesiones, porque sean confesiones. No está basado en algún teólogo, en algún libro teológico. Está basado en la Biblia. Si usted se da cuenta, cada vez que enseñamos algo, vamos a la Biblia y no hay forma de refutar lo que estamos diciendo, porque está en la Biblia. ¿Sí? Dice Efesios 1, versículos del 3 al 5, lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notad ahora, hermanos, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Cuándo? ¿Ayer? Antes de la fundación
del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios en la eternidad ya nos escogió por gracia y soberanía. Dios ha escogido un pueblo para su gloria. Dios ha regenerado, ha santificado y ha salvado un pueblo por su gracia, ¿verdad? Y Efesios 2:8, ese texto clásico, que nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros. Aún ni la fe es nuestra. Y esto, o sea, todo lo que viene anteriormente, y esto, no de vosotros. Es don, el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiese de que tú te portas bien o eres buena persona, pues no habría posibilidad alguna de ser salvos. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con salvación es obra de la gracia de Dios. Desde que el Señor nos escogió en la eternidad hasta que el Señor nos glorifique en Cristo Jesús, todo es obra suya. Por tanto, hermanos, la labor de la Iglesia es dar gloria a aquel que vive, bendecir el nombre de aquel que nos ha salvado por pura gracia, cuando estábamos hundidos, perdidos, camino al infierno por toda la eternidad. Nuestra condición, ahora lo veremos, era terrible, estimados hermanos. Pero ahí vemos la gracia sublime del Señor. Dice Romanos 8, 29 y 30 lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Notad lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 16. Son palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, ¿qué dice? ¿Lo puede leer alguien en voz alta? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. Vamos a quedarnos con las primeras palabras. Jesús le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí vemos que Dios escoge con un propósito, ¿verdad?, específico. Muy bien. Tarea. Ahí pone tarea. La tarea la podéis hacer aquí porque creo que es cortito, ¿no? Se puede poner en un pensamiento, en una frase. Si crees que Dios te ha escogido, ¿para qué te ha escogido Dios? ¿Sí? ¿Para qué? Hay un propósito. Y creo que el propósito lo expresa Pablo en Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Sí? Si lo leéis en casa con tranquilidad, veréis para qué Dios nos ha escogido. Bueno, evidentemente, Dios nos ha escogido para su gloria, para servirle a Él. Pero, ¿qué dice, por ejemplo? Dice el texto ahí. Exactamente. Muy bien, Mario, ahí le has dado en el blanco. Para que fuese, o sea, versículo 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para, y está el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito del por qué Dios te ha escogido por gracia. Ahora, alguien puede decir: es que yo no creo en la doctrina de la predestinación o en la elección. Está en la Biblia, vamos hermanos. Es diferente la forma en que tú interpretes esa doctrina. Eso es diferente. Yo he escuchado incluso a hombres, hermanos, decir: yo no creo en la elección, no creo en la predestinación. Eso es antibíblico. ¿Eso es antibíblico? Eso lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Está en la Biblia. Ahora bien, esas dos doctrinas, elección y predestinación, hay diferentes formas de entender. De ahí se respetan, cada cual, ¿vale? Uno lo entiende de una forma, otro de otra. Hay que ser maduros para respetar al hermano. Pero la doctrina en sí está en la Biblia, no podemos negarlo.
Si no, teníamos que arrancar la Biblia, Pedro, Efesios, Romanos y otros muchos pasajes que nos hablan de este tema. ¿Sí? Muy bien, entramos en el segundo tema y vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a entrar en el tema de las Escrituras, inspiración divina y autoridad de las Escrituras. Dice, creemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que la Biblia es revelación perfecta de Dios y que en sus escritos originales no tiene error. La Biblia es la única guía suficiente y autoridad en todos los aspectos referentes a la vida y la piedad y establece los principios por los cuales seremos juzgados. Leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6, lo siguiente: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentirosos. También encontramos una seria amonestación y advertencia en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este pasaje es tremendo. Imaginaos que se presenta aquí un ángel del Señor, o un ángel. Un ángel. Todos caeríamos casi que postrados, ¿no? Por la gloria del ángel, ¿no? Sí. Pues dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que si viene un ángel y nos enseña otro evangelio diferente del que está aquí, sea maldito. Aún él dice, aún nosotros, o sea, aunque Pablo viniese, que esto es una hipótesis tremenda, ¿no? Aunque Pablo fuese otra vez a Galacia y predicase otra doctrina, sería maldito también. ¿Sí? O sea, aquí vemos, hermanos, lo serio que es la Biblia, la palabra de Dios. El evangelio de Cristo está aquí, no está en ninguna parte más. No busquen en otro sitio, no está en otro sitio, está en la Biblia. Únicamente, de forma absoluta, total, perfecta, está revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante la Biblia. ¿Sí? Aunque venga un ángel y nos enseñe otra cosa, si no está aquí, no creamos a nada ni a nadie. Creamos solamente al Dios de la Biblia, palabra del Señor. Ahora, esta palabra es inspirada por Dios. Y encontramos, por ejemplo, un texto clásico en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es suficiente. Todo lo que necesitamos lo encontramos en la Biblia. La Biblia nos exhortan, nos corrigen, nos instruyen, nos redarguyen, nos enseñan. Por tanto, para vivir una vida agradable a la voluntad de Dios, tenemos que ir a la Biblia. No hay formas mágicas. La Biblia, la palabra de Dios. Ahora, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega implica de que Dios sopló su palabra. Dios sopló su palabra. Por tanto, la Biblia tiene su origen en Dios mismo. Procede de Dios. No tiene su origen en los hombres. Aunque Dios escogió a hombres, profetas y apóstoles, para escribir su palabra. Y ahí encontramos otro texto clásico, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice así el texto sagrado: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Notad la segunda parte, ahora del versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro utiliza en el griego otro vocablo, y la idea es la siguiente. Hemos visto todos películas, ¿verdad? Películas estas de los barcos de la antigüedad, que eran impulsados por el viento, llevaban velas y eran impulsados. Esa es la palabra griega que utiliza ahí el apóstol Pedro, lo cual significa que Dios, concretamente el Espíritu Santo de Dios,
guió, supervisó, controló a los escritores humanos para que escribiesen la Biblia, la palabra de Dios, sin error de ningún tipo. Por esta razón la Biblia, como consecuencia de que es inspirada, la Biblia es inerrante, es decir, no contiene ningún error. No contiene ningún error. La Biblia es infalible. El Papa no es infalible. Aunque los católicos creen que el Papa es infalible, el Papa se equivoca. De hecho, está equivocado. ¿Verdad, Antonio? Entonces, la Biblia es infalible, no falla en lo que afirma. Si la Biblia dice que Cristo es el camino, eso es así, ¿sí? Es infalible. Y por tanto también es autoritativa. La Biblia es inspirada, suficiente, evidentemente es suficiente, porque todo lo que necesitamos para conocer a Dios y vivir para su gloria está en la Biblia. Es suficiente, por tanto. Pero también es autoritativa. Hermanos queridos, la autoridad aquí no es el pastor, no es el diácono. ¿Sí? La autoridad aquí es Dios a través de su santa palabra. También leemos, por ejemplo, en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, para ser discípulos de Cristo, o mejor dicho, los discípulos de Cristo guardan su palabra, viven conforme a su palabra. Hechos de los Apóstoles 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, para convertirnos, cuando el Señor nos convirtió con su gracia, fuimos salvos porque escuchemos la palabra de Dios, el Evangelio que está aquí. La palabra fue el instrumento que Dios usó para salvarnos. La palabra es el medio por el cual vivimos en santidad. ¿Con qué impedan por su camino? Con guardar tu palabra. Pero también es la Biblia es la que nos edifica día a día. Nos va construyendo como hijos de Dios. ¿Sí? De ahí la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos la Biblia. Vamos a hacer énfasis. Bueno, siempre lo hemos hecho. No es algo nuevo, siempre lo hemos hecho, desde el principio. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia debe ser predicada. La Biblia debe impactar nuestras vidas, impregnar nuestra vida en todos los ámbitos: familiar, matrimonial, social, en todas las áreas. Nuestra vida debe estar conformada únicamente en la Biblia. En la Biblia, la palabra del Señor. Muy bien. Tercer punto. Otra doctrina fundamental: la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído. Creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero cayó de su estado original por desobediencia voluntaria, convirtiéndose en pecador por elección propia. El hombre está ahora naturalmente desprovisto de la santidad que demanda la ley de Dios, inclinado al mal y sin excusa bajo la justa condenación divina. Dios creó al hombre, ¿verdad? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero Dios dio un mandato a nuestros primeros padres. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó al hombre y a la mujer, y nuestros primeros padres, cuando fueron creados en un ambiente, en un estado de perfección y santidad, donde ellos tenían íntima comunión con su Creador, una comunión estrecha, profundísima. Pero cuando vamos al Génesis capítulo 3, ¿qué vemos? Vemos la caída de nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres desobedecieron al mandato de Dios, pecaron contra Dios, y por tanto el hombre cayó de su estado original. Ese estado original de perfección, santidad, donde tenía comunión con su Creador, el hombre cae. Y ahora, hermanos, desde ese momento hasta el día de hoy, toda la raza humana, todos los seres humanos somos pecadores. El pecado ha afectado a todos nosotros en todos los elementos que constituyen nuestra naturaleza. ¿Sí? Estamos afectados profundamente por el pecado. Somos seres caídos. Veamos cuál es la condición del hombre
tras la caída, cuando pecó. La Biblia, vamos a la Biblia. Salmo 14:1 dice la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Notad lo que dice ahora: se han corrompido, o sea, el hombre, la humanidad, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y la idea ahí en el hebreo es que el Señor hizo un análisis profundo buscando un hombre justo. No lo halló. Esa es la idea que transmite el texto original. Hermanos, toda la raza humana, todos los seres humanos hemos pecado contra Dios y nos hemos corrompido por el pecado. Hacemos obras abominables que Dios detesta. No hay quien haga el bien. Esta es la condición del hombre, de todo ser humano. Solamente hubo un hombre, con mayúsculas, que fue impecable, que es Cristo, el Dios encarnado. Él no pecó ni podía pecar, porque es Dios, y Dios no puede pecar. Él es el santo, el impecable Cristo. Notad lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice Pablo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Notad esta expresión, hermanos. El hombre no busca a Dios. Nosotros no hemos buscado a Dios. A veces decimos: no, es que mi primo, mi hermano, está buscando de Dios. ¿Sí? Pues puede ser, pero si él busca de Dios es porque Dios lo ha buscado antes a él. Porque dice la Biblia, la Biblia lo dice: no hay quien busque a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. No busca a Dios. Todos los seres humanos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué terrible la condición del hombre. Y también leemos en Efesios 2 que estábamos como muertos en delitos y pecados. Éramos cadáveres, hermanos queridos, cadáveres espirituales, además condenados al infierno. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible era nuestra condición antes de que el Señor nos salvase por su gracia. Esta condición es la condición y el estado de todo ser humano que vive sin Cristo. Una corrupción total, depravados hasta el extremo, sin buscar a Dios, más bien alejándose de Él y de la vida. Ahora, ¿hay esperanza para el hombre? Evidentemente, solamente en una persona divino-humana, Cristo. ¿Sí? Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos, el Señor nos ha dado vida. Vida en unión con Jesucristo. Y nos ha resucitado a una nueva vida, en unión con el autor de la vida, que es Cristo. En cuarto lugar, entramos en el sacrificio vicario del Hijo de Dios como fundamento, como base, como núcleo de la redención o salvación. La palabra vicario a veces puede ser mal interpretada por algunos, pero simplemente significa sustituto, es lo mismo. Sustituto y vicario significan lo mismo. Creemos que la salvación es un regalo gratuito basado en la obra de Jesucristo, quien vivió sin pecado, obedeció perfectamente la ley de Dios y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Resucitó y ahora está en el cielo, siendo Cristo aquel que reúne todas las perfecciones divinas, siendo un Salvador perfecto y compasivo. Nosotros, ningún ser humano ha podido cumplir la ley de Dios. Solamente Cristo. Cristo cumplió la ley. Solamente Él. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Por tanto, Él está cualificado para ser nuestro Salvador perfecto y compasivo. Ahora, el Evangelio que predicamos, el Evangelio que ofrece la salvación, debe ser aceptado por fe verdadera. ¿Sí? Hay varios tipos de fe. Mira, si venimos aquí a la calle y le preguntamos a las gentes: ¿crees en Dios, en Jesús?
Sí, yo creo, sí, yo le oro. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz hace 2000 años, sí. Es una fe intelectual de aquí, pero no de aquí. Entonces, la Biblia, cuando dice que el que cree tiene vida eterna, se refiere no a una fe meramente intelectual, como todo el mundo tiene, sino a una fe salvífica. Cuando uno cree en Jesús como Señor único y Salvador suficiente, y entrega su vida por completo, no a medias, no una parte, no, por completo tu vida a Cristo como tu Señor. Esa es la fe de la cual nos habla la Biblia, la fe que salva en Cristo. Ahora, hermanos, es la perversidad del ser humano y su rechazo voluntario, ¿sí?, lo que le impide al hombre ser salvo. El hombre se condena por rechazar a Cristo y su Evangelio. Dios está extendiendo su mano de gracia y misericordia hacia los seres humanos, pero el hombre rechaza. Gran parte de esta humanidad rechaza a Cristo y por tanto están condenados ya y van camino al infierno por toda la eternidad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando los israelitas eran mordidos por serpientes, y el Señor mandó a Moisés construir una serpiente y colocarla en un asta. Cuando los israelitas eran mordidos, ¿sí?, miraban al arca y eran sanados. Pues haciendo esta comparación, esta analogía, ¿verdad?, nosotros estamos perdidos, arruinados. Pero cuando miramos a la cruz del Calvario con una fe genuina, somos salvos. Salvos de la condenación eterna. Juan 5:24, Cristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, no, tiene ya. Has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, ya tienes vida eterna, disfrútala. Tenemos vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios implantada en el creyente. Tremendo. Hechos 4:12, dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, que es Cristo. El hombre tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Muy bien, quinto tema: la justificación por gracia mediante la fe en el Cristo crucificado y resucitado. Creemos que la justificación es el don supremo que Cristo asegura a los creyentes. Incluye el perdón de pecados y la vida eterna, otorgada únicamente a través de la fe en Cristo, sin depender de obras humanas. Mediante la fe en Dios, gratuitamente nos imputa la justicia perfecta de Cristo, que nos introduce en un estado de paz y de favor con Dios. ¿Para qué es la justificación? Es una doctrina sumamente importante y fundamental. La palabra justificación es un término legal de los tribunales, ser declarado justo. La palabra justificación implica ser declarados justos, en este caso ante el tribunal divino. Ahora bien, me acuerdo de unas palabras de este hermano, este teólogo llamado Luis Carballosa. Luis Carballosa decía que para tener comunión con Dios, o para entrar en el cielo y para ser salvo, uno tiene que tener la misma justicia que Dios. Ahora, ¿quién puede tener la justicia de Dios? Nadie, ningún ser humano. Pero Cristo sí, porque es Dios. Ahora, cuando el hombre pone su fe en Cristo, la justicia perfecta de Cristo es imputada al que cree. La palabra imputar significa poner en la cuenta de alguien. ¿Sí? Cuando cree el hombre en Cristo, la justicia perfecta de Cristo es puesta en el creyente. Por tanto, el Señor nos ve con la justicia perfecta del Padre. Y ahí ponemos el ejemplo de un juicio, ¿no? Donde hay un delincuente que ha cometido miles de millones de delitos. Merece ser echado a la cárcel
eternamente, cadena perpetua. Pero vemos a un hombre que no ha cometido ningún error legalmente. Bueno, esta analogía no es muy precisa, pero para que entendamos. Y ahora ese hombre que es inocente toma el lugar del delincuente más grande de la historia. Y ahora el juez lo declara justo, porque no ha hecho nada el otro. ¿Sí? Eso es lo que el Señor hace con nosotros. La justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta y somos declarados justos ante el tribunal divino. Somos declarados justos ante el tribunal más sublime del universo, el tribunal de Dios el Padre. Qué tremendo, hermanos. El Señor nos ha declarado justos. Ya tenemos como consecuencia, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, antes había enemistad entre Dios y el hombre por el pecado. Esto lo enseña la Biblia en Romanos 5 y Colosenses 1. El hombre pecador es enemigo de Dios. Pero, hermanos queridos, cuando uno cree en Cristo, es justificado delante del trono de Dios y como consecuencia se produce una paz verdadera, una correcta relación entre el hombre que cree y Dios. Ya no hay enemistad, ahora hay paz. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos condenados al infierno, ahora estamos predestinados a la vida eterna, a la salvación. Tremendo, tremendo cambio que se produce en esa justificación tan gloriosa. Y hermanos, no hay que hacer nada, no hay que portarse bien. No hay que portarse bien, hay que creer en Cristo. No, si te portas bien, si eres bueno, pasa al cielo. A veces se escucha mucho, ¿no? En nuestro vocabulario cotidiano, nosotros no, pero la sociedad caída, ¿no? Este hombre era tan bueno que tiene el cielo ganado. Una frase herética. Ese hombre tan bueno tiene ganado el infierno por su pecado. No el cielo, el infierno sí. Cristo ha ganado para nosotros en la cruz la salvación, la vida eterna y el cielo. Nosotros no por nuestras obras. ¿Qué obras tenemos nosotros, hermano? Dice Isaías capítulo 64, que nuestras mayores obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Creador. Somos salvos por pura y sublime gracia. A mí me respondía una frase ética con el tema que estás tocando, es: no te preocupes de la gente buena que no necesita a Dios y preocúpate de la gente que necesita a Dios para ser buena. Sí, lo comentaste, sí. Anda, Sí. Esa frase tiene miga. Evidentemente, el mundo no entiende estas verdades. Porque no hay, pero es que no hay ninguno bueno. Exactamente, lo hemos leído en Romanos 3. No hay ningún ser humano bueno en esta tierra. Solamente Dios es infinito en bondad, misericordia y gracia. Ahora, dice el ejercicio que tenemos por delante, lee los versículos y contesta. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿cuál de estas frases es la correcta? Puede ser un poquito trampa, hay que analizarla muy bien. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Muy bien, esa es la correcta. ¿Sí? Tampoco somos salvos por fe. Porque uno puede creer, pero si no tiene la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, mediante la fe puesta en Cristo. Pero el motivo es la gracia de Dios, no tu fe. Porque hay muchos hombres que tienen fe, pero están condenados. Claro, dice que muchos creen. Los demonios creen también, dice. Los demonios creen también y tiemblan, pero no son salvos, ¿verdad? Por tanto, la última es la correcta. No somos salvos por obras, somos salvos por... Muy bien, Mario. También leemos el ejercicio 2, dice, lee los versículos y contesta. El justo vivirá por la fe. Gálatas capítulo 3, 11. Y en Romanos 4, 2 y 3 dice lo siguiente la Escritura. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que leyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Abraham qué hizo para ser justificado? ¿Hizo buenas obras? No, creyó
creyó solamente. Ahora, aquí una pregunta interesante, ¿eh? Cuidado con la respuesta, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? Si Cristo aún no había venido. ¿Se salvaron por sus buenas obras? Siempre por fe, como Abraham. Siempre fue por gracia mediante la fe, siempre. Hermanos, Por fe cuenta por justicia. exactamente, el que cree, ¿sí? El Señor lo justifica. Pero todo esto es por gracia. La gracia es el motivo de todo. ¿Sí? La gracia es el motivo de todo lo que tiene que ver con salvación. En la fe, o sea, más justificada la fe porque en el Antiguo Testamento no había llegado la gracia. Bueno, ahí vamos a decir lo siguiente. Siempre hubo gracia. Vamos a la Biblia. ¿Me acompañáis? Segunda Timoteo 1:9. Mario, ¿tienes Biblia a mano? O también está bien que me encuentre también un poquito también de... Segunda de Timoteo 1:9. ¿Se puede decir que la gracia es un atributo de Dios? Claro, evidentemente, es un atributo de Si Dios Dios. es eterno, Correcto. Ya eso ya es filosofía ya. Si Dios es un ser eterno y sus atributos forman parte de su ser, la gracia es eterna. Y aquí lo leemos, 2 Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó, o sea, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Hoy o cuándo? Nos fue dada en Cristo, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad se nos fue dada esa gracia de Dios. ¿Sí? Hemos dicho al principio que Dios en la eternidad, antes de crear el cielo y la tierra, nos amó. Planeó, diseñó un plan para salvarte, a ti y a mí. Por tanto, la gracia está en la eternidad. Por tanto, la gracia no es que viene solamente en el Nuevo Testamento, no. Es un error que a veces cometemos. Gracia está ya en Génesis. El hombre ha pecado contra Dios, Génesis 3, y Dios ¿qué hace? Promete un salvador para el hombre. ¿Eso no es gracia? Eso es gracia, Dios ya salva al hombre. Leemos el Génesis entero y el Éxodo y todo el Antiguo Testamento y encontramos su misericordia, encontramos su gracia, encontramos su amor. Ahora, si bien, cuando Cristo irrumpe en la historia, vemos la gracia manifestada como nunca antes en la historia de la salvación. Cristo es la gracia personificada. Ese es el contraste. ¿Sí? Ahora vemos la gracia como nunca antes, en Cristo Jesús, en su obra. ¿Sí? Pero gracia siempre hubo. Aunque cuando Cristo irrumpe, la gracia ya no hay más expresión de la gracia. ¿Sí? Pero la gracia es eterna, ¿eh? Lo hemos leído 2 Timoteo 1:9. Dios nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de la creación del universo. Ya se nos fue dada la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que Cristo sea sustituto? Significa que Cristo ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Eso significa. ¿Sí? Él ocupó tu lugar, murió en tu lugar. Eso es sustituto o vicario, es lo mismo. Muy bien. Vamos a la obra del Espíritu Santo en el creyente. A veces se dice, ¿verdad? Creo que todos lo habéis escuchado. La Iglesia Bautista no cree en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo dicen muchas veces. La Iglesia Bautista no cree en el Espíritu ni en los dones. Eso se escucha mucho. No es así, hermano. Creemos en el Espíritu Santo y también creemos en los dones que están en la Biblia. ¿Sí? Más tarde, en otro día, ya hablaremos de los dones espirituales. Vamos a ir un poquito rápido, hermanos, ¿vale? Porque aún quedan bastante. Bien, la Biblia enseña acerca de la doctrina del nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Sí? Creemos que la salvación requiere ser regenerado, un nuevo nacimiento realizado por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La regeneración consiste en comunicar al alma el carácter santo. Se efectúa en nosotros de una manera incomprensible, consiguiéndose así que voluntariamente confiemos en las promesas del Evangelio y mostremos frutos de arrepentimiento, fe y una vida renovada. Es decir, nosotros estábamos muertos, ¿sí?
muertos. Pero cuando el hombre cree en Cristo, al instante el Espíritu Santo de Dios le comunica vida al que cree. Le da una nueva vida en unión con Cristo. Nos cambia el corazón, hay un cambio de corazón, ¿sí? Nos comunica vida nueva en Cristo. Por ejemplo, Tito 3:5 dice: Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Hermanos, regeneración y nuevo nacimiento es lo mismo, ¿sí? El Espíritu Santo comunica vida al que está muerto. ¿Os acordáis del pasaje, de ese episodio de Nicodemo con el Señor Jesucristo? Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el que no nace de nuevo ni ve el reino de Dios ni entra. Le tiene que ver con salvación. Para ser salvo hay que nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Juan 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados, somos hechos, nacidos de nuevo por voluntad divina. Aquí hay algunas preguntas, bueno, que también están bien a veces, pues, hacerse uno a sí mismo, ¿no? Un autoexamen. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que eres pecador y estás destituido de su gloria? ¿Crees que solo hay salvación en Cristo Jesús? ¿Te has arrepentido y has confesado tus pecados a Dios? ¿Has recibido al Señor Jesús en tu corazón? ¿Es Jesucristo tu Señor y tu Salvador? ¿Sientes el perdón de Dios en tu vida? ¿Estás viviendo una vida nueva en Cristo Jesús? También encontramos la doctrina del arrepentimiento y la fe. Creemos que son gracias inseparables, obradas en el alma del hombre por el Espíritu Santo de Dios, que nos llevan a volvernos a Dios, reconocer profundamente nuestra culpa, nuestro pecado, y buscar la misericordia de Dios, confiar en Cristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Marcos 1:15 dice, son palabras de Cristo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. La palabra griega metanoia significa cambiar de mente, dar una vuelta. Pero también implica, evidentemente, un cambio de vida. ¿Sí? El arrepentimiento es un giro de 180 grados y un volverse a Dios, reconociendo nuestro pecado, nuestra culpa y aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, arrepentimiento y fe van juntos. Uno se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo. Dice 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Muy bien, vamos a la tarea. Dice Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Quien en verdad cree de corazón que Cristo le ha perdonado sus culpas, lo confiesa con su boca. Si crees, escribe brevemente tu confesión de fe. ¿Qué crees y por qué lo crees? Son ejercicios en casa. La doctrina de la santificación también es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Creemos que la santificación es aquel proceso mediante el cual se nos hace partícipes de la santidad de Dios según su voluntad. Esta es una obra progresiva, estimados hermanos. Es una obra progresiva que principia con la regeneración y que el poder del Espíritu Santo desarrolla en el corazón del creyente. Para ella, el Espíritu emplea continuamente los medios señalados, sobre todo la palabra de Dios, el examen propio, la abnegación, la obediencia y la oración. Hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo somos santos en Cristo, porque el Señor nos ha apartado del mundo del pecado para su gloria. Por tanto, somos santos. Posicionalmente somos santos. Si bien la Biblia nos insta a vivir en santidad todos los días, día a día, hasta que el Señor venga a buscarnos. 1 de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo
soy santo. Dice también Filipenses 2, 12 y 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor produce en nosotros el querer como el hacer, para vivir en santidad, para vivir para su gloria, para apartarnos de lo mundano, de acercarnos más a Él, ¿verdad? Y Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, somos llamados a vivir en santidad, ¿sí? ¿Qué es vivir en santidad? Eso implica apartarse de lo mundano, apartarse del pecado y acercarse más a Dios mediante el estudio de la palabra y la oración personal. Tocamos este punto y ya concluimos. La perseverancia de los santos, ¿sí? La perseverancia de los santos. Creemos que los verdaderos regenerados no apostatarán, sino que perseverarán hasta el fin, evidenciando su unión con Cristo. Dice Romanos 8:1 lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? También podemos leer, por ejemplo, un texto sumamente precioso, como es Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otro pasaje, por ejemplo, como Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios empieza la obra en tu vida y Él se ha comprometido a concluirla. Y concluyo con un pasaje y ya terminamos, hermanos. La otra semana fui más a saco y por eso nos dio tiempo para salir temprano. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Dice así la santa palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos en las manos del Dios soberano, ¿sí? Por tanto, creemos en esa doctrina de la perseverancia de los santos. El Señor nos va a preservar, ¿verdad? A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.